vamos a empezar el módulo 5. Hasta este punto ya debemos tener claros los conceptos básicos de las finanzas personales, tenemos que tener claros los conceptos de la blockchain, criptomonedas, básicamente ya todo lo que necesitamos para empezar a invertir en este mercado. Lo único que nos falta es el análisis técnico. El día de hoy, el módulo 5 va a estar enfocado al análisis fundamental del mercado de Forex. Posteriormente, yo creo que alcanzamos a irnos hasta el módulo 6, darle inicio al análisis técnico y ya prácticamente estaríamos finalizando la parte teórica y ya nos empezaríamos a adentrar en la parte práctica del trading total. Las dos estrategias que yo personalmente utilizo en criptomonedas en marco diario y en Forex marco de 30 minutos intraday sesión de Nueva York. Entonces, vamos a empezar a ver una serie de conceptos que nos vamos a encontrar en el mercado de Forex, porque como veíamos ayer, en este mercado nosotros vemos principalmente lo que son divisas, ¿cierto? Por lo tanto, debemos entender un poco o saber qué impactos pueden tener los eventos macroeconómicos de los países en el precio de estas monedas, ya que va a influir, ya que el precio de estas divisas es representado por el valor que tenga en el momento el país como tal, o pues ese es el sistema monetario que hoy en día conocemos. El valor de una divisa lo respalda el país como tal y sus reservas, su riqueza y su PIB. Ahora, como son divisas que dependen de países, estos países por tener gobiernos y estructuras pues democráticas organizadas, se toman decisiones y estas decisiones son cíclicas y estas decisiones lo que hacen es que el precio fluctúe. Entonces lo que tenemos que entender antes de empezar a invertir en el mercado de Forex es este tipo de noticias. ¿Cuáles son? O estos eventos, ¿cuáles son los más importantes? ¿Dónde los podemos identificar? ¿Dónde los podemos revisar? Y cómo lo podemos interpretar estos datos macroeconómicos. Listo, entonces cuando empezamos a ver el concepto de trading, que es básicamente el comercio, nos vamos a encontrar con dos figuras muy importantes y a la vez muy básicas, que es el análisis técnico y el análisis fundamental. Entonces, aquí en la parte de análisis técnico es donde nosotros vamos a ver los conceptos chartistas o lo que llamamos soporte, resistencias, es decir, aquí vamos a empezar a identificar patrones. Y el análisis técnico nos va a permitir hacer un trading un poco más intraday. Y cuando hablo de intraday, estoy hablando de comercios que pueden ser tomados en un mismo día y cerrados en un día, o pueden ser comercios de varios días, que también lo llaman swing trading, pero pues esos conceptos yo no los utilizo mucho. Para mí, digamos, el trading se define básicamente en dos: el corto plazo y ya las operaciones a mediano y largo plazo. Para el análisis fundamental, nosotros vamos a tener, son datos macroeconómicos, entonces vamos a colocar datos macroeconómicos. Y aquí esto nos va a permitir hacer inversiones a mediano y largo plazo. Vamos a colocar un ejemplo. El análisis fundamental, nosotros lo definimos
Como estas incidencias o estas eventualidades o decisiones que pueden tomar gobiernos, que pueden ocurrir a nivel, digamos, político y económico dentro de un país, que puede hacer que se aumente o se pierda la confianza dentro de la divisa que corresponda a este país. Un ejemplo muy local es lo que ocurrió durante el 2022 con el peso colombiano. Es muy evidente, observar cómo las elecciones presidenciales afectaron negativamente el precio del peso colombiano, ya que se devaluó significativamente. Estamos hablando de una devaluación del 35% en lo que va el 2022, específicamente después de las elecciones presidenciales. Ahora, si nosotros hubiésemos estado, digamos, atentos a estas situaciones, hubiésemos podido definir a través del análisis fundamental si hacer o no algún tipo de inversión con ese peso colombiano. Por ejemplo, comprar dólares antes de las elecciones, que estaba más o menos a 3.800, 3.900 pesos, y hoy en día tenerlos aún o haberlos vendido cuando llegó al pico de los 5.000 pesos. Estamos hablando que con el análisis fundamental pudimos haber tomado una decisión en la que no solo protegemos nuestro patrimonio, sino que este se valoriza aproximadamente un 35%. Este tipo de inversiones se pueden hacer teniendo en cuenta el análisis fundamental. Eso es un ejemplo. Ahora, vamos a colocar un ejemplo de análisis técnico que es basado en patrones. Nosotros tenemos que identificar gráficos y tenemos que identificar ciertas condiciones dentro de ese gráfico y debemos tomar una decisión de que si el precio va a subir o a bajar, pero en el corto plazo, en ese momento. Es decir, puede ser dentro del mismo día y puede ser dentro de la misma semana. Sin embargo, aquí no estamos teniendo en cuenta lo que esté pasando a nivel macroeconómico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos una operación de intraday, a nosotros poco nos va a interesar los resultados que hayan tenido a nivel presidencial, por ejemplo, porque nosotros en el análisis técnico estamos basándonos en patrones cíclicos y estamos tratando de predecir los siguientes movimientos teniendo en cuenta estos patrones. En el caso del análisis fundamental son los datos. Ejemplo, otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo con el petróleo. Digamos que nosotros invertimos en CFDs de petróleos y queremos tomar posiciones a largo plazo con lotaje bajito, con el fin de que pues, esa posición se pueda mantener en el tiempo, ya que estamos esperando la reforma tributaria. Ejemplo, estamos esperando la reforma tributaria en donde quieren sumarle o restarle impuestos al petróleo o al sector petrolero. Vamos a tener en cuenta de que si aumentan si aumentan los impuestos al sector petrolero, lo más probable es que al comienzo el precio del petróleo baje. ¿Por qué? Porque va a ser una decisión negativa para el mercado. ¿Por qué? Porque todas las empresas petroleras van a tener que coger de sus reservas o van a tener que recortar sus utilidades para el próximo año para poder presupuestarse a estos impuestos nuevos que se avecinan. Sin embargo, esos impuestos no los termina pagando la empresa petrolera o el sector petrolero. Esos impuestos los termina pagando ¿quién? El consumidor. Entonces, en el largo plazo, es muy probable que el petróleo suba de precio si se crea una estructura tributaria nueva y agresiva para el sector petrolero. Ese sería otro ejemplo de cómo las noticias y las decisiones macroeconómicas pueden ayudarnos a predecir
alguna inversión en el largo plazo. Listo. Es muy importante que tengamos en cuenta estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque los dos se utilizan. Ejemplo, análisis fundamental, las inversiones en cripto a largo plazo. Cuando ocurre el halving, que es una noticia, es un evento tecnológico en el que la recompensa disminuye, es un evento en el que normalmente, como la recompensa disminuye, el precio a largo plazo sube de manera muy fuerte. Yo estoy esperando un evento y estoy basando mi inversión en ese evento. Otro ejemplo, por ejemplo, con Ripple, ¿cierto? Que estuvimos hablando de esa criptomoneda. Ripple, en diciembre del 2021, empezó un problema con la SEC, que es la entidad encargada de vigilar las entidades financieras en Estados Unidos. A Ripple lo sancionaron y en estos momentos todavía tiene un proceso abierto en la Corte Suprema, y eso fue algo que hizo que el precio de Ripple bajara considerablemente y que por el momento no haya subido, porque es una de las pocas criptos que no ha tenido una volatilidad tan fuerte. Sin embargo, si Ripple logra pasar todos estos obstáculos que ahorita está pasando a nivel jurídico, si las sanciones que la SEC le aplicó de pronto no estaban bien fundamentadas, que eso es lo que está luchando Ripple, y sale bien librado de esta batalla, lo más probable es que Ripple suba considerablemente de precio. Eso sería otra decisión que estaríamos tomando por análisis fundamental, ya que estamos dependiendo de un resultado a nivel jurídico con una empresa. Eso es importante que lo tengamos. Hay un concepto que es el que básicamente en el largo plazo mide la riqueza de una nación. Y es un concepto que de pronto ustedes ya lo han visto, lo han escuchado, pero que hoy vamos a recordar, y es el PIB. ¿Qué pasa? Hay una noticia que se da todos los meses, trimestralmente y anualmente, que es el resultado del PIB. El PIB significa Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Ahora, ¿por qué es importante reconocer el PIB? Porque básicamente esto es medible y se mide en millones y que todos los años o todos los periodos crece o decrece. Entonces, básicamente, esta medición nos la entregan porcentual en cuanto al crecimiento o devaluación. Y esto nos puede ayudar a predecir qué pueda pasar con el valor de esa divisa específico. Ahora, aquí tenemos Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es resultado de una ecuación en la que nosotros tenemos en cuenta el consumo de los usuarios, la inversión extranjera o la inversión privada en un país, el gasto público y la balanza comercial, que la balanza comercial es resultado de restar las importaciones con las exportaciones. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a analizar estos conceptos y por qué lo estamos recordando si son conceptos relativamente básicos? Entonces recordemos, consumo, inversión privada o inversión, el gasto público, que sería el del Estado, y la balanza comercial. ¿Por qué esto? Porque es importante conocer cuáles son las condiciones que puede afectar
la economía de un país, porque eso nos va a permitir tomar decisiones como traders. Es decir, ser trader o inversionista no es solamente pararme en un monitor y darle clic, especular sobre contratos o especular sobre algún tipo de activo, esperar que suba o baje. Eso no es ser solo trader. Sí, un trader hace eso y es muy conocido por hacer eso, pero realmente el trader también tiene las competencias para visualizar la posición económica de su país. ¿Y con qué herramientas puede medir eso? Simplemente analizando su entorno y analizando estas variables. ¿Por qué? Porque estos resultados salen anuales. Sin embargo, nosotros durante enero, febrero, es decir, el trayecto del año, nosotros podemos ver qué es lo que está ocurriendo en el país. Entonces, tú vas observando, si en tu país hay consumo, entonces vos decís, mira que todos mis amigos que tienen negocios me han dicho que las ventas les bajaron, mira que las cosechas no están progresando, mira que es fulanito que trabaja en un concesionario me dice que la gente no es interesada en comprar ya vehículo, no, la cosa está difícil, el tendero me dice que las personas no le han pagado y que no han comprado lo necesario, que el que compraba de pronto 10 huevos ya está comprando es 8. Cuando nosotros empezamos a oír todo eso, nosotros podemos empezar a decir, el consumo ha disminuido. O sea que ya hay una variable que nos puede decir que el PIB puede verse afectado. Resulta que vemos la inversión. Entonces salen noticias de que en Colombia McDonald's está cerrando más del 25% de sus sucursales. Resulta que en Colombia la propuesta de la familia Abu Dhabi de comprar Sura y Grupo Nestlé quedó en el limbo. Entonces uno dice, fue puchas, el dinero que estaba llegando del extranjero se está viendo enredado. Entonces vemos que colocan Oxxo en Bucaramanga, en Cali, y empezamos a ver franquicias americanas acá en Colombia. Mira, no, sí, sí hay un poquito de inversión. Nosotros podemos ver la inversión extranjera acá. ¿Cómo la vemos? Observando y estando en cuenta de nuestro entorno. Cuando hablamos de inversión es eso, es que marcas de otros países vengan a montar negocios acá. ¿Por qué? Porque ellos vienen, tienen que comprar tierra colombiana, tienen que contratar mano de obra colombiana para construir, tienen que contratar mano de obra colombiana para poder dar empleo, pues, y que funcione el negocio, tienen que empezar a consumir insumos probablemente aquí vendidos en Colombia, tienen que pagar impuestos. Entonces, eso es lo que nosotros constituimos inversión y de acuerdo a esa inversión, nosotros entonces podemos definir si también es muy probable que se vea afectado el Producto Interno Bruto de un país. Luego viene el gasto público. ¿Cómo nosotros podemos observar el gasto público? ¿Qué inversión está haciendo el Estado en el país? Primero, infraestructura vial. Eso es lo más importante, la infraestructura vial. Si usted ve que en su país hay una buena planeación a nivel vial, hay proyectos de hacer nuevas calles, nuevas carreteras, que estas carreteras son modernas, que son cómodas, con varios carriles, que el concreto se ve de buena calidad, los comentarios y las empresas con las que el Estado está contratando tienen buena fama, porque pues todo se hace a través de contratación estatal y para nadie es un secreto que en ese tipo de contratación hay una mafia fuerte, hay, digamos, preferitismos, mafia de favores, vemos desigualdad o poca transparencia en los procesos de contratación a nivel estatal. Sin embargo, si nosotros observamos ese crecimiento en infraestructura vial, segundo, educativa y de salud, que están colocando nuevas universidades o que están colocando subsidios para que las personas estudien sin tener que pagar. Ese tipo de acciones son inversión
del Estado, que constituimos como un gasto público. Ahora, ¿qué no constituye un gasto público a pesar de que esté gastando el Estado? Los subsidios que da a las personas como el ingreso solidario, familias en acción, eso no es un gasto público. ¿Por qué? Porque eso simplemente son ayudas que dan a las personas de bajos recursos, pero eso no tiene ningún impacto, digamos, positivo. La verdad es que no tiene ningún impacto positivo en la sociedad o en el desarrollo del país. Aquí ya tenemos ese último concepto, muy bacano que, digamos, hayas entendido ahí esa parte del gasto público. Y por último, la balanza comercial. Esta balanza comercial, nosotros podemos ver estos datos y estos también en páginas como el DANE. Nosotros podemos ver estos datos. Igual también aparece en Noticias Caracol y Noticias RCN o en el este dato pues lo podemos observar o en algún diario lo podemos observar en Bloomberg, sino que hay servicios pagos, pero digamos que esto es lo que nos va a ayudar a presupuestarnos para lo que se pueda avecinar de un país, simplemente analizando estas variables. Si estas variables suben, el PIB va a subir. Si por lo contrario, alguna de estas variables se ve afectada o bajan todas, lo mismo va a pasar con el PIB. Entonces, vamos a colocar un ejemplo práctico. Supongamos que nosotros estamos viendo que el PIB del dólar está bajando, que todos los trimestres nos está reportando negativo, porque el consumo está bajando, porque la inversión está bajando. Y nosotros queremos tomar una posición especulativa basados en el análisis fundamental. Entonces, vamos a utilizar uno de los pares, digamos, mayores, que sería el par GBP, que es la libra esterlina USD. Entonces, ¿ese par qué significa? ¿Cuántos dólares necesito para obtener una libra esterlina? Entonces, digamos que en estos momentos esto está a 1.1240. Y yo quiero hacer esta inversión al siguiente año. Digamos que yo estoy analizando los resultados del Producto Interno Bruto del primer trimestre, segundo, tercero. Y estoy esperando el cuarto trimestre. Ya tenemos 3 trimestres que ha salido negativo el PIB. Por lo tanto, eso nos indica que la economía de Estados Unidos no está muy bien, que digamos. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Que la moneda se fortalezca o se debilite. Se debilite. Y si esa moneda se debilita, entonces este par va a subir de precio. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende que este precio suba o baje? De el dólar, cuánto me va a permitir gastar para adquirir la libra. Y si el dólar se devalúa, entonces yo voy a necesitar más dólares para obtener una libra esterlina. Entonces, puede ser que para el siguiente año yo no necesite esta cantidad para obtener una libra esterlina, sino que necesite 1.2240. Y si el precio sube a 1.2240, ahí nosotros nos damos cuenta que nos ganamos más o menos 100 pips. Y así sería más o menos un ejemplo de tomar posiciones especulativas a largo plazo basados en analizar el Producto Interno Bruto. ¿Sí me entendieron el ejemplo?
El consumo es de las personas, la inversión es extranjera o privada, el gasto público, la inversión del Estado y la balanza comercial, resultado de importaciones menos exportaciones, el NFP. El NFP traduce a las siglas de Non-Farm Payroll. Creo que se escribía así. ¿Y esto a qué traduce? Nóminas no agrícolas. Las nóminas no agrícolas, entonces sería nóminas no agrícolas. La verdad, si lo escribí bien, se las quedo debiendo. Ahorita reviso. Miremos de una vez. NFP. Non-Farm Payroll, sí. Aquí me faltó una vez. Ahora, las nóminas no agrícolas, literalmente, pues como su nombre lo indica, son todos los asalariados que no están en el sector agrícola. Entonces, ¿qué sectores están? Los industrial, de servicios, manufactura, agrícola. Ahora, el NFP me va a medir también en millones. Y si no me va a dar un resultado porcentual, sino que me da el resultado en millones, si aumenta o si baja. Ahora, si el NFP aumenta, significa que las nóminas no agrícolas aumentaron. Por lo tanto, hay más personas empleadas en este sector. Y si hay más personas empleadas en este sector, eso significa que hay ¿qué? Más ingresos. Y si hay más ingresos, eso significa que esto permite que haya más consumo. Y si hay más consumo, sabemos que eso puede afectar positivamente el Producto Interno Bruto del país. Entonces, cuando nosotros veamos el NFP positivo, significa que tenemos más empleos, más ingresos, más consumo, es decir, que la moneda a la que normalmente nosotros le analizamos el NFP, que es el dólar, porque prácticamente todo el mercado de Forex pues no es basado en dólar, pero los pares, digamos, más volátiles y más importantes están basados en el dólar y nos encontramos que siempre que el dólar tiene noticias como estas, hay movimientos fuertes con el oro, con el petróleo y con todos los pares que tengan dólar o dependan del dólar, como el yuan japonés, perdón, el yen japonés, el yuan chino, el dólar canadiense. ¿Por qué? Porque todas tienen cierta relación siempre con el dólar. O sea, el dólar es finalmente la moneda actual y más importante en todo el ecosistema financiero. Entonces, cuando nosotros veamos un resultado positivo del NFP, puede decir que hay fortaleza para el dólar, entonces los pares que estén contra el dólar puede que se debiliten. Y viceversa. Si tenemos un resultado del NFP negativo, eso significa que vamos a tener menos ingresos, menos consumo y pues por lo tanto vamos a tener una afectación negativa en el PIB y lo más probable es que tengamos una afectación negativa con el dólar. Ahora, ya que hemos visto dos resultados, es muy importante tener en cuenta que como toda decisión en los mercados se trata de probabilidades. Entonces, esto no quiere decir que nosotros vamos a ver el resultado del NFP y enseguida vamos a tomar órdenes de acuerdo al resultado que obtuvimos, a menos que sean órdenes
como habíamos dicho en un inicio, a largo plazo y por lo menos tengamos 3 o 4 resultados analizables, es decir, tengamos un periodo para poder predecir de acuerdo a esas nóminas agrícolas si nos puede afectar el consumo, si tiene un impacto positivo en el PIB y si en el mediano o largo plazo se puede fortalecer esos datos y por lo tanto fortalecer el precio de la moneda. Importante el NFP porque nos lo vamos a encontrar muy seguido. Es decir, el NFP sale los últimos viernes de cada mes. Si el mes termina y no tuvo viernes, entonces el primer viernes de cada mes. Tasas de interés, que ya lo habíamos visto cuando vimos las primeras clases que tocamos el tema del crédito y los bancos, pero ahorita se toca el tema de tasas de interés aquí en este espacio de fundamentos en Forex, porque es un resultado que también nos va a afectar el precio en especial del dólar. ¿Por qué? Y les voy a explicar qué ocurre. La tasa de interés es el porcentaje de interés con el que la Reserva Federal le presta dinero a los bancos. Algunos comerciales y algunos bancos centrales, que son, por ejemplo, el Banco de la República. El Banco de la República es muy probable que tenga bonos de la Reserva Federal o que tenga créditos con la Reserva Federal. La Reserva Federal es, por decir, uno de los bancos más grandes o principales en todo el sistema monetario y es esta quien define entonces el interés del dólar, por supuesto, y pues obviamente como esta entidad define el interés del dólar, el dólar como consecuencia va a tener una posibilidad de que se aprecie o baje de acuerdo a este resultado. Y básicamente, ¿cómo podemos resumir el interés? El interés lo podemos resumir como el costo de la plata, del dinero, costo del dinero. Es decir, ¿cuánto me va a costar a mí tener dólares? Entonces, ¿qué ocurre? Y les coloco un ejemplo muy tradicional. Vamos a colocar acá el ejemplo de un granjero con su sombrerito y su rastrillo. El granjero trabaja su tierra. Y acá tiene sus animalitos y la cosa, ¿cierto? El granjero y listo. Resulta que el granjero va al banco a pedir ¿qué? Dinero prestado. Ese dinero que le prestan al granjero, que está a un interés, ¿qué va a significar para el granjero? Lo que él tiene que producir con la tierra para poder responderle al banco. Ahora, dentro de toda esta operación, en donde el granjero tiene que trabajar la tierra para responderle al banco porque el banco le está entregando algo en interés, ¿qué es el algo que le está entregando el banco? Básicamente, los dólares. Entonces, como el granjero tiene que explotar su tierra para poder responder por el interés del dólar, es que hablamos que el interés es el costo del dinero, porque es lo que al granjero le está costando trabajar para poder obtener este dólar. Lo más chistoso, lo más irónico es que este dólar es invertido en la tierra. Y aquí
es donde viene la magia de inflar o no, aumentar el precio de una moneda con las tasas de interés, porque entonces aquí no hay una falla en el sistema, sino que la economía nos invita a qué, a que si este granjero tiene que explotar la tierra, pero necesita los mismos dólares para explotar la tierra, significa que para él es más costoso los dólares. ¿Por qué? Porque va a tener que sacrificar más tierra para poder cubrir el obtener esos dólares. Y por lo tanto, el precio del dólar va a subir. Ese es el primer motivo por el cual con las tasas de interés, cuando se suben, el precio del dólar sube, porque el costo de trabajo para poder mantener esa liquidez va a aumentar. Ahora, se va a presentar otro escenario y es un segundo granjero por aquí con un sombrero y su rastrillo. Pero este granjero, ¿qué va a decir? No, yo no voy a pedir dinero prestado porque las tasas de interés son muy altas. Entonces, como este personaje se, digamos, abstiene de sacar crédito para poder, digamos, evitar el pago de ese interés más alto, entonces como resultado nosotros vamos a tener menos dólar en circulación. Porque así como este granjero va a decir, no, yo la verdad es que no voy a sacar crédito a esa tasa de interés tan alta. Eso mismo van a decir otros bancos comerciales, empresas, otros granjeros o cualquier persona. ¿Por qué? Porque se va a abstener de endeudarse a tasas de interés altas. Entonces, esto nos lleva a que va a haber menos dólar aquí en circulación. Y como hay menos dólar en circulación, significa que hay menos oferta en el mercado de dólar. ¿Y qué pasa en un mercado cuando la demanda es la misma y la oferta disminuye? El precio tiende a subir. Entonces, por eso es que el resultado de las tasas de interés también ha afectado positivamente esa valorización que ha tenido el dólar en relación al peso colombiano, porque si nosotros vemos en los últimos 6, 8, 10 meses, prácticamente 10 meses, hemos visto que mes a mes la Reserva Federal ha subido las tasas de interés entre un 0.25 a un 0.75 puntos. Y eso es bastante, porque que las tasas de interés, es decir, que el costo del dólar aumente un 25% cada mes a nivel crediticio, eso con el tiempo lo que va a hacer es que el dólar a su vez aumente en estas mismas proporciones. Y más si la moneda con la que se está midiendo está débil o está teniendo estas situaciones macroeconómicas que no le afectan positivamente. Acá, interesante las tasas de interés. Espero que les haya quedado muy claro por qué es que las tasas de interés hacen que el precio de la divisa suba. Lo mismo ocurre con unas tasas de interés bajas. Si las tasas de interés se bajan, es muy probable que el precio de la moneda baje. ¿Por qué? Porque los granjeros, los bancos, las empresas, las personas van a buscar el obtener crédito y por lo tanto estas personas van a tener dólares en circulación. Y como va a haber más dólares en circulación, significa que va a haber más oferta. ¿Y qué ocurre cuando la demanda permanece estática y la oferta sube? El precio de los activos bajan. ¿Listo? Tasa de empleo o desempleo. Aunque normalmente pues vamos a encontrar los dos, pero la interpretación pues la verdad es que es muy similar para ambas. Y pues teniendo en cuenta
lo que veíamos ahorita del PIB, básicamente las tasas de empleo nos van a representar ¿qué? El consumo. ¿Y qué pasa si el consumo sube? Es muy probable que la economía se vea beneficiada. ¿Y qué pasa si el consumo baja? Pues la economía es muy probable que se vea afectada. Esta tasa de desempleo, por lo general, también la vamos a encontrar en porcentajes. Y estas tasas de desempleo nos van a ayudar a tomar ¿qué? Decisiones a largo plazo. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a ver que en el último año un país nos está arrojando pura tasa de empleo negativa y la tasa de desempleo positiva, es decir, el desempleo aumenta y el empleo disminuye, pues obviamente, ¡pum! Y vemos que durante los 12 meses del año, todos los meses, era bajando y bajando y bajando. ¿Qué es lo más probable que pase con el consumo de ese país para el siguiente año? Que disminuya. Y si disminuye ese consumo, es muy probable que se vea afectado el PIB y por lo tanto nos puede permitir el tomar una posición especulativa dentro de ese país que no tiene, digamos, estos datos tan positivos. Los inventarios de petróleo. A pesar de que esto no lo vamos a utilizar mucho, al menos en las estrategias que yo utilizo, yo creo importante que conozcan estos datos por conocimientos generales del mercado de Forex, del mercado de divisas. Ahora, el inventario de petróleo, literalmente nosotros lo vamos a encontrar medido en millones de barriles. Y esto es un dato muy importante, ¿por qué? Porque nos va a definir la cantidad en stock de los barriles de petróleo dada por las empresas, digamos, más importantes petroleras a nivel internacional. Esto es un dato que entrega la entidad que regula este sector petrolero en Estados Unidos y básicamente es un dato muy acertado porque nos va a decir básicamente la demanda y la oferta que hay de petróleo. Y como el petróleo es un activo que se puede operar directamente, eso nos puede dar oportunidades para tomar posiciones en largo plazo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que este dato, que por lo general sale los miércoles, es un dato que sale los miércoles y es un dato que sale semanal, este dato nos va a decir que de una semana a otra o aumentó la cantidad de millones de barriles o disminuyó la cantidad de millones de barriles. ¿Qué pasa? Si la cantidad de millones de barriles en inventario baja, significa que hubo más demanda que la oferta. Y si el inventario de petróleo sube, significa que hubo menos demanda y más oferta. Y volvemos a la economía básica. ¿Qué ocurre cuando con un activo hay más oferta y menos demanda? El precio del petróleo va a bajar. Y si hay más demanda que oferta, el precio del petróleo va a subir. Ahora, donde tenemos un ejemplo muy claro de que estar pendiente de los inventarios de petróleo pueden dar entradas y pues puede dar posiciones muy buenas. Resulta que en el 2020 se nos apareció en marzo el tema del COVID-19. Primera vez que habíamos evidenciado, pues ahorita en el siglo XXI, una pandemia y resulta que por allá a finales de marzo ya todas las personas que estaban en Colombia estaban encerradas,
sino es decir, las personas en el mundo estaban encerradas, no podíamos salir, ni siquiera a la tienda. Hubo un tiempo en el que no podíamos salir y muchas empresas tuvieron que cerrar. Como muchas empresas cerraron, no se quebraron, no estoy hablando de quiebra, estoy hablando de que cesaron sus operaciones por la emergencia COVID. ¿Qué pasó? No hubo consumo de petróleo. Entonces, como no hubo consumo de petróleo, estos resultados todos los miércoles, ahí en marzo, empezaron a ser ¿qué? Mayores. Cada semana había menor consumo de petróleo y todos los barriles de petróleo empezaron a acumularse. Oh, sorpresa, en menos de 2 meses, el precio del barril de petróleo llegó a cotizar cero. Yo personalmente lo vi cotizando -$7. Imagínense ustedes ver eso, que el petróleo, que el barril de petróleo literalmente a las empresas que negocian con el commodity físico les tocó pagar por tener ese petróleo guardado. O sea, yo tenía petróleo, ejemplo, tenía mis barriles de petróleo, que ya los tenía vendidos en contratos de futuro, los tenía yo ya negociados, pero yo tenía el activo subyacente. Resulta que en ese momento en donde el petróleo duró casi una semana cotizando en niveles de cero y menos cero, les tocó pagar por guardar el petróleo. Entonces, mire las cosas que pasan en los mercados. Eso hubiese sido una posición en venta súper fuerte. Ahora, ¿qué pasó cuando se empezó a dar la reactivación económica? Porque, pues, obviamente el petróleo duró en cero algunos días. Todos los brokers prohibieron abrir posiciones con el petróleo. Entonces, ahí fue cuando empezó a subir, subió a 14, luego empezó y estaba entre 3, 4, se estabilizó. Imagínense un barril de petróleo costando 5, 6, $7. Estamos hablando de los contratos. Obviamente aquí en Colombia la gasolina sigue igual. Si usted iba a un Terpel, Texaco, pues la gasolina es igual. Estamos hablando del petróleo como commodity, como materia prima. Resulta que el petróleo, ya entonces cuando se empezó a dar la reactivación económica, nosotros empezamos a ver en estos resultados que cada mes empezaba a bajar esa cantidad de inventario. Igual hay una cantidad estándar, o sea, es muy poco probable que encontremos un resultado que diga cero. Es decir, que no hay inventario, eso es mentira, pero que sí disminuye el inventario diciéndonos que hay más oferta, eso sí lo podemos encontrar. Entonces, ¿qué empezó con la reactivación económica? El petróleo estaba en $10 cuando yo empecé a ver ya la posibilidad de tomar posiciones. ¿Qué pasó? Mi tamaño de la cuenta que yo tenía en ese momento de Forex no me permitía tomar operaciones con el petróleo porque como mínimo yo tenía que tomar 5 mini lotes. Y para yo poder tomar esa posición, como mínimo necesitaba una cuenta de $3.500. Y en esos momentos, mi cuenta de Forex era de $500. Eso fue hace 2 años y 6 meses, 2 años y medio. Y pues la verdad, me quedé con las ganas de tomar posiciones en el petróleo. Y pues a los 3 meses ya el barril del petróleo estaba cotizando aproximadamente en $48, $46. No pasó nada. ¿Qué otra oportunidad pudimos evidenciar con el petróleo y basado en los inventarios? Resulta que a principio de este año el petróleo inició alrededor de los $50, $60, si mal no lo recuerdo. Sin embargo, en el primer trimestre, un día nos levantamos con la noticia de que Rusia había invadido Ucrania. Es decir, se había desatado una guerra, algo importante, con una de las países más importantes a nivel económico y petrolero, que es Rusia. En una guerra, ¿qué es lo que ocurre? Hay más consumo de petróleo. Como hay más consumo de petróleo, se empezó a evidenciar que el inventario de petróleo estaba disminuyendo. Adicionalmente,
dentro de Rusia y las fronteras de Ucrania estaba el proyecto de uno de los oleoductos más importantes de todo el mundo, con el que iban a poder dar una fluidez al mercado del petróleo. Como esto tampoco se pudo dar por la guerra, hizo que el petróleo siguiese disminuyendo, ya que esa gran oferta que venía, de acuerdo a este gran proyecto que llevaba más de 10 años elaborándose, pues lamentablemente hizo que el consumo del petróleo aumentara, la oferta disminuyera y por lo tanto hiciera que el petróleo llegara por encima de los $100 el barril este año. Entonces miren cómo el tener claro este concepto y básicamente el inventario de petróleo nos puede permitir tomar posiciones muy bacanas dentro del mercado. Esta operación yo sí la pude tomar con el petróleo. Cuando recién inició la guerra, pues cuando recién me enteré de que había iniciado, enseguida pensé, tomé unas posiciones con un lotaje de bajo riesgo y aún así me dio, digamos, unos beneficios increíbles porque el precio subió con mucha fuerza, dejó unos gaps y pues ya podrán imaginar. Listo. Importante, inventario de petróleo. Listo. Ahora viene un dato no menos importante que es el CPI. Este dato también lo vamos a encontrar y nos va a afectar todas las monedas, porque las monedas, digamos que más importantes, todas sacan este dato mensual, trimestral y anual. ¿Y qué traduce esto? Traduce Customer Price Index, que es el precio del consumidor. Y el precio del consumidor básicamente me mide lo que es la inflación, que es un concepto que últimamente venimos escuchando mucho, ya que si acá en Colombia, precisamente, no sé en sus países, pero acá en Colombia, nosotros vemos que hay mucha encarecimiento en la canasta familiar o en los productos pues básicos de la canasta familiar. No solo eso, incluso en los productos secundarios, en los servicios secundarios o servicios y productos de bienestar. Vemos que todo se ha encarecido mucho. Entonces, a eso se le atribuye el nombre de inflación, que básicamente nosotros podemos representar como el coste de vida. Ese coste de vida se va a representar en la inflación. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Si nosotros tenemos una inflación alta, el costo de vida va a ser alto. Si tenemos una inflación baja o una deflación, el precio va a ser, el costo de vida va a ser bajo. A ver, un ejemplo de inflación alta, Colombia, un ejemplo de inflación baja, China. ¿Y qué tenemos de diferencia? La calidad de vida en China es mucho más estable, hay más personas, digamos, estables económicamente, o miramos más bien con pobreza. El índice de pobreza en los países con más inflación es más alta. ¿Por qué? Porque nos encontramos con pobreza absoluta. Por eso es que casi en todos los países de Latinoamérica la inflación es alta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si hay una inflación alta y hay un coste de vida alta, entonces vamos a tener menos consumo. Y si tenemos menos consumo, volvemos a lo mismo, afectamos el PIB y por lo tanto afectamos esos resultados económicos de un país. ¿Por qué es importante tener en cuenta este dato? Porque este dato nos lo van a presentar porcentualmente. Y esto va a salir cada mes. Y si nosotros podemos definir
Esos resultados durante un periodo largo, eso nos puede dar la posibilidad de predecir si ese país va a dejar el consumo, como Colombia, como Colombia. Colombia es el ejemplo ahorita de todo lo malo que pesa. O sea, Colombia en estos momentos va a empezar a tener un consumo menor porque como la canasta familiar está aumentando, el coste de vida está aumentando por la inflación, las personas le van a dar, ¿qué? Le van a dar prioridad a lo básico. Entonces las personas a lo mejor van a dejar de comprarse unos zapatos y ya tienen unos buenos, van a dejar de ir a cine, van a dejar de ir a alquilar X o Y servicio, van a dejar de comprar una consola de videojuegos, van a dejar de viajar y eso finalmente nos va a afectar el Producto Interno Bruto. La inflación, recordemos, si es positivo el resultado de la inflación, es negativo para la economía, pero si la inflación es negativa, tenemos un resultado positivo para la economía. El Banco Central es el banco de la República o el banco principal en un estado. O también podemos tenerlo en cuenta para aglomeración de estados o para Reinos Unidos. Ejemplo, la Unión Europea tiene el Banco Central Europeo, pero a su vez hay el Banco Central de Alemania, el Banco Central Suizo, el Banco Central Español. Ejemplo, la jerarquía del Banco Central Europeo es como la jerarquía de la Reserva Federal en Estados Unidos, pero aquí lo vamos a tener en toda Europa o los países que hagan parte de la Unión Europea. Ejemplo, Latinoamérica no tiene ningún banco que sea de todos los países o que sea de toda Latinoamérica. O sea, no hay un banco central de Latinoamérica, por ejemplo. Pero si hay un banco de la República de Colombia, hay un banco central chileno, banco central colombiano, ¿cuál es? El Banco de la República, el Banco Central Argentina, el Banco Central de Brasil. O sea, todos los países tienen un banco central. Ahora, especialmente Estados Unidos, pues el Banco Central es la Reserva Federal, pero los otros países sí tienen otros bancos centrales. Entonces, estos bancos van a hacer conferencias, van a hacer actas y básicamente en este tipo de reuniones nosotros vamos a poder darnos cuenta antes de esos datos o decisiones macroeconómicas. Ejemplo, el presidente de la Reserva Federal se llama Jerome Powell. Entonces nosotros vamos a poder encontrar dentro de esa página que ahorita vamos a mirar, que es donde vamos a ver los fundamentales, vamos a poder encontrarnos una conferencia a las 2 de la tarde el próximo lunes de Jerome Powell. Resulta que él nos puede decir en esa conferencia las intenciones que tiene la Fed de qué hacer con las tasas de interés. Entonces, este señor puede decir que de acuerdo a la situación macroeconómica y o sea, la parla que ellos utilizan y decir después, por lo tanto, estamos viendo la viabilidad de subir 0.5 puntos en la tasa de interés. Digamos que él lo está diciendo en la conferencia y que al otro día se publican los datos. Pero si este man el día antes está diciendo que es muy probable y está dando unos argumentos, por lo tanto, algunos inversores pueden decir, uy, no, mañana que esa tasa de interés salga, el mercado va a subir. Y se pueden tomar posiciones, pero eso sería, o sea, eso serían posiciones también a largo plazo. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, que el Jerome Powell sale a principio de año diciendo que durante el año va a subir tasas de interés o que la solución para controlar o
pelear contra la inflación es subir tasas de interés y que todo el año van a estar subiendo, pues lo más probable es que el dólar se va a encarecer y el dólar va a subir contra todos los pares, por lo tanto, el euro dólar, la libra dólar, el dólar, bueno, esos dos pares van a bajar, el oro también puede que baje contra el dólar contra el yen japonés va a subir, el dólar contra el peso mexicano va a subir, prácticamente el dólar contra todas las monedas latinoamericanas va a subir. Y esto de acuerdo a la comunicación que estos tipos nos hagan en estas conferencias. ¿Qué lo hace quién? Los presidentes de los bancos. Estas son estos speeches de los bancos centrales son importantes. Adicionalmente, también que vamos a encontrar informes. Además de esto, vamos a encontrar algunos informes. Y estos informes también nos van a dar esta información de estos datos macroeconómicos. Listo, ya hablamos un poco de qué es la Reserva Federal, qué es la Banco Central y bueno, básicamente estos son los datos más relevantes y son los datos que nos vamos a encontrar o van a ser los conceptos que nos vamos a encontrar en este ecosistema de Forex. Entonces, a continuación vamos a ver dónde encontrar estos datos y cómo es que vamos a interpretar estos resultados. Entonces ya nos vemos en el otro espacio. Listo, ya estamos entonces por acá y lo que vamos a hacer es que ya vamos a ver estos conceptos publicados en una página que es la que vamos a utilizar para hacerle seguimiento a todos estos datos como tal. Entonces vamos a entrar a Google, voy a proceder aquí a compartir pantalla. Y vamos a entrar en una página que es mi favorita, que se llama investing.com. Investing. Acá está Investing. Y lo que voy a hacer es que voy a entrar aquí donde dice Stock Market. Y vamos a colocarlo en español. Entonces, de momento, nosotros vamos a encontrar aquí en esta página que vamos a ver noticias relacionadas con el mercado de valores, con el mercado financiero como tal. Esto es una página que está enfocada a darnos informaciones de los mercados globales. Entonces, nosotros podemos aquí elegir los mercados y ver y estructurarlo de acuerdo a qué tipo de noticias queremos ver, de materias primas, criptomonedas, ETFs, etcétera. ¿Cuál es el uso que yo personalmente le doy aquí a esta herramienta? Y lo vamos a ver en calendario. Entonces voy a buscar acá el calendario económico, que no veo aquí el calendario económico. Entonces le voy a dar atrás y aquí él me da la opción. Vea, aquí donde dice Economic Calendar, cuando me aparezca Investing, le voy a dar acá Economic Calendar. Y listo, aquí vamos a entrar. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos que el día de hoy, viernes, diciembre 2, tuvimos el resultado de las nóminas no agrícolas. Y aquí, por ejemplo, vean, vamos a observar algo que es algo confuso. Nosotros acá vemos que el resultado anterior fue de 284,000 nóminas no agrícolas. El forecast es la predicción o lo que se espera, el pronóstico. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El pronóstico. Entonces, miren, a pesar de que aquí me están mostrando que el pronóstico está en verde y está positivo presuntamente porque está verde, hay que colocar en cuenta que el color tiene que ver con la comparación del pronóstico. Es decir, si el pronóstico
en relación al actual es menor, él me va a parecer positivo porque aumentó, o sea, 263.000 es mayor a 200.000, pero estos 263.000 a relación al dato anterior, que fue 284.000, es inferior. Por lo tanto, las nóminas no agrícolas disminuyeron en este periodo. Aquí también entonces estamos viendo la tasa del desempleo. Ahora, yo tengo ya una cuenta asociada a mi correo, por lo tanto, él me aplica unos filtros que yo he hecho. Pero entonces yo lo que voy a hacer es quitar esos filtros o voy a gestionarlos. Si ustedes están en pantalla observando esta página y al mismo tiempo están utilizando su Investing, es decir, si ustedes están explorando aquí la página, ustedes sacan filtros, deben ver que puedo utilizar o ver los países a los cuales yo les quiero ver los resultados. Por lo tanto, yo tengo los resultados. Yo tengo los resultados abiertos para Colombia, para la zona euro, para Estados Unidos y para el Reino Unido. Y tengo aquí una casilla que me habla de la importancia, y esta importancia se va a clasificar en 3 niveles. Yo tengo aquí clasificado para que me aparezca solamente los de nivel 3, es decir, los que generan más volatilidad, que coincidencialmente son aquellos que les acabé de explicar. Entonces, nosotros tenemos aquí este filtro. Cuando ya lo tengamos listo, lo cerramos, lo aplicamos y mira que me va a aparecer solamente los datos que yo quiero. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que hoy a las 9:30 de la noche tuvimos un speaking o una conferencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde. Ese es el apellido de la presidenta, es una mujer. Y nosotros podemos ver los que hubo el día de ayer, podemos ver los que hay mañana, los que hay esta semana, todo lo que se dio esta semana. Tenemos aquí el 28 de noviembre una conferencia de la presidenta del Banco Central Europeo, luego vimos una en donde habló el gobernador del Banco Central de Inglaterra, la confianza del consumidor. Esa confianza del consumidor pues básicamente nos mide qué tanta confianza pues tiene el consumidor, por lo tanto no es necesario explicarlo, porque pues, si la confianza es alta, pues habrá más consumo y va a afectar positivamente el PIB. Si hay desconfianza, pues eso no nos va a afectar positivamente. Luego vamos a encontrar el IPC, que es como el CPI, o sea, el IPC es lo mismo que el CPI, sino que el CPI es en inglés, el IPC en español, que es el índice del precio del consumidor, pero es prácticamente lo mismo. Y como pues les estaba comentando, pues aquí vamos a poder encontrar los resultados y verlos en tiempo real. Adicionalmente, nosotros, si le damos clic al evento, se nos va a abrir otra pestaña y en esa pestaña nosotros vamos a poder observar el historial. El historial, por ejemplo, vean aquí, esta belleza. Aquí tenemos los resultados de 5 años, vamos a ver los últimos 2 años. Tenemos desde el 2021, no, me gusta más el de 5 años, me gusta más el de 5 años para tener muchos más datos. Lástima el gráfico tan pequeño. Y por ejemplo, vamos a ver el peor mes en el que tuvimos las nóminas. El peor mes fue el mayo, si no estoy mal, en mayo del 2020, 2 meses después de la pandemia. Ahí fue donde tuvimos más despidos, porque muchas empresas quebraron, muchas empresas tuvieron que despedir a sus empleados. Entonces miren cómo aquí podemos ver que la pandemia es un dato muy importante, o sea, ya acá podemos observarlo y analizarlo y decir, uy, eso fue lo que causó la pandemia. Y ya pues digamos que durante estos últimos 2 años ha estado
más estable. Sin embargo, como podemos observar, en los últimos 4 meses hemos tenido unos resultados inferiores a lo que evidenciamos en agosto. Si no estoy mal por acá, agosto, esto sería, no, sí, agosto. En agosto tuvimos un pico y pues luego bajó para septiembre, octubre, noviembre y pues listo, vamos en el primer dato de diciembre. Y así sucesivamente nosotros podemos ver todos los datos. Acá tenemos la tasa del desempleo, por ejemplo, y vamos a ver qué otros datos hay por ahí que hayamos visto ahorita. PMI manufacturero, agrícolas, PIB, hablo acá. El PIB del trimestre. Véalo acá. El Producto Interno Bruto. Bueno, pongámoslo en español. Listo. Mide el cambio en el valor ajustado por inflación de todos los bienes y servicios. Vean. Entonces acá tenemos que el PIB durante julio, septiembre, no, julio, agosto y septiembre del 2020 fueron los peores resultados. ¿Por qué? Por la pandemia, vean. Porque disminuyó el consumo, disminuyó la inversión privada, disminuyó el gasto público, disminuyó todo. Y luego de la reactivación económica tuvimos un boom impresionante del crecimiento. Y luego ya en la estabilidad. Miren la volatilidad que crea en el Producto Interno Bruto la pandemia. Tenemos que la pandemia inició acá en marzo, aquí más o menos en esta parte, donde voy a señalar, inicia la pandemia. Luego vemos algunos meses en donde se frena el consumo, vemos los cierres parciales, empezamos a ver esas políticas para la seguridad, supuestamente de la salud, vemos un bajón impresionante en la economía y luego vemos la reactivación, que es básicamente la recuperación del bajonazo de mayo a septiembre, perdón, de julio a septiembre, y ya luego una estabilidad. Sin embargo, pues los datos siguen estando más bien pobres, porque en los últimos 2 meses es donde hemos tenido crecimiento, de resto todo ha disminuido. Y pues básicamente esto es lo que nosotros podemos encontrar en relación al análisis fundamental. Es importante tener en cuenta que cuando vayamos a tomar posiciones de intradía, cuando estemos haciendo nuestro trading diario, por favor, tengamos en cuenta el verificar que no hayan noticias de nivel 3, o sea, de 3 estrellitas para esa hora o ese momento en que nosotros vamos a operar. ¿Por qué? Porque cuando se dan estos resultados, por lo general el precio reacciona de una manera incoherente, o sea, eso puede tanto subir o como bajar, pero son movimientos muy grandes. Entonces, a menos que nosotros decidamos operar ese fundamental, es decir, digamos, listo, hoy nos vamos a reunir para operar ese fundamental, o sea que a las 8:30 de la mañana vamos a estar pegados del computador a ver cómo nos va con ese resultado. Entonces, a menos que lo hagamos de esa manera, no vamos a operar. O sea, si nosotros hicimos un análisis o estamos aplicando nuestro plan de trading, a menos que nosotros hayamos decidido hacerlo, no vamos a operar. Entonces, si estamos aplicando nuestro plan de trading, no operamos. Decimos, pues puta, pero es que hasta ahora sale la nómina no agrícola. Listo, no puedo operar. Voy a esperar que pase el resultado y luego voy a tomar mi entrada. O ese día me abstengo de operar. Pero por favor, si están aplicando su plan de trading, si están aplicando su estrategia, no vayan a tomar comercios cuando haya una noticia como la que yo les acabé de mostrar. Nóminas no agrícolas, tasas de interés, una conferencia de un banco central, de un presidente de un banco central, una decisión, un inventario de petróleo, un
unos permisos para construcción. ¿Por qué? Porque el permiso para construcción es inversión privada e inversión pública, más que todo inversión privada, perdón, cuando nosotros nos encontremos acá con permisos de construcción. Bueno, ahí ya con los conceptos que el día de hoy aprendimos, yo creo que nos podemos defender en esta jerga que hemos encontrado llamado análisis fundamental del mercado de Forex. ¿Alguna duda? Espero que les haya gustado esta clase, que les haya gustado esta información y nos vemos en la siguiente. Que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Un abrazo.